Bueno, a ver, entrando ya en esta parte final del tema de la comunidad, simplemente ya voy a querer cerrar con una cosita que obviamente ha sido una pregunta de examen respectivamente justo a la anterior convocatoria. O sea que terminado esto es buena idea ya revisar o empezar a revisar las preguntas de examen de este capítulo correspondiente en sí. Bueno, y es hablar de esto, del modo de producción y la formación social. A ver, uno de los conceptos fundamentales es el del famoso modo de producción. Y claro, ¿a qué se refiere esto? Pues se refiere a la forma en la que los hombres obtienen sus medios materiales de existencia, para su existencia también, ¿no? Ella supone entonces necesariamente dos tipos de relaciones íntimamente relacionadas e imbricadas, pero que es necesario distinguir en un plano teórico. Ten cuidado, que esta ha sido la pregunta del año pasado, la diferencia entre fuentes productivas y relaciones sociales y producción. Bueno, el primer tipo, la relación de los hombres con la naturaleza para efectos de la producción, es una relación que es captada por el concepto de fuerzas productivas y que designa a la capacidad que los hombres poseen en determinado momento para obtener una cierta productividad. Dicho de otro modo, ten en cuenta esto por favor, ¿sí? Capacidad que los hombres tienen en un determinado momento para obtener cierta productividad, ya sea con ayuda de sus conocimientos y sus técnicas, junto con maquinaria y herramientas. En cambio, la relación que los hombres establecen entre sí en el proceso productivo es lo que se le llama relaciones sociales y producción. Entonces, ten en cuenta estos dos conceptos simples en la comunidad. Recuerda, fuerzas productivas se refiere a capacidades que los hombres poseen. En cambio, relaciones sociales es prácticamente a eso, ¿no? Como dice, las relaciones que establecen las personas para un proceso productivo. Es cómo se organizan, cómo se designan tareas y demás cositas. Las fuerzas es la capacidad con lo que se podría contar para conseguir algo respectivamente. Entonces, te vas justamente a analizar este puntito, relaciones sociales y de producción. La combinación de estos dos elementos, fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, constituyen prácticamente la matriz económica de todo modo de producción y es la que obviamente pues determina inclusive los demás aspectos de lo económico, es decir, con solo combinar estos dos, relaciones sociales y las fuerzas de producción, tú obtienes a la economía, la matriz económica, y eso abarca pues la parte de la circulación, la distribución, el consumo de bienes materiales y más cosas. Sobre la base de esta matriz económica, a la que se le denomina infraestructura, se levanta la supra o la superestructura social, que a su vez consta de dos instancias fundamentales. ¿Cuáles serán? Pues estas. Primero la jurídica política y la ideológica. ¿A qué se refieren cada una de estas? Cuidado, esto no ha sido preguntado, cuidado que te lo vuelquen. Recuerda, la instancia jurídico-político comprende el conjunto de organizaciones o instituciones sociales, es decir, el Estado y el derecho. En cambio, la ideológica está formada por un conjunto de ideas, imágenes y representaciones sociales en general. Es la parte ideológica, la parte social, la otra es la parte más jurídica. Ten en cuenta eso, por favor, la parte legislativa de las leyes y demás. La base determina en última instancia a la superestructura en la medida en la que se asigna una función muy precisa. ¿Cuál es la cual es la de producir las condiciones jurídicas, políticas e ideológicas necesarias para la reproducción del respectivo modo de producción? Es decir, cualquier modo de producción siempre tiene que tener estas dos características, la parte jurídica política y la ideológica que tienen que ir de la mano. Ahora bien, la relación que existe entre la base o la infraestructura económica con las dos instancias superestructurales consiste en una articulación compleja que puede definirse de la siguiente manera. Dentro de este límite estructural de funcionamiento, la superestructura posee, sin embargo, una autonomía relativa que, claro, le permite tener sus formas específicas de desarrollo y actuar, a su vez, incluso sobre la base. Recuerda, ¿cuáles son los componentes de la superestructura? Acuérdate, la jurídica política y la ideológica. En cambio, la infraestructura son las fuerzas productivas y las relaciones sociales y producción. Ambas están articuladas complejamente, pero la superestructura puede todavía actuar de una forma autónoma
que incluso podría influenciar sobre lo que vendría a ser el desarrollo de la base, es decir, de la infraestructura respectivamente en sí. El grado y la forma en que la superestructura actúa sobre la base obviamente varía según el modo de producción de que se trate. Así, por ejemplo, en el modo de producción, por ejemplo, capitalista, la intervención de lo jurídico y lo ideológico sobre la instancia económica no es de la misma manera o naturaleza que lo es, por ejemplo, en el modo de producción feudal. Entonces, obviamente, según el modo de producción, varían sus respectivas perspectivas. Por esto, es decir, porque en cada modo de producción se da una articulación distinta entre la base y la superestructura, es que el concepto de modo de producción puede utilizarse en un sentido bien amplio para designar no solo a la matriz económica, sino también a la estructura resultante de la articulación de las tres instancias, lo económico, lo jurídico-político y la ideológica. En este sentido, el concepto de modo de producción es uno de los más importantes en la sociedad, puesto que nos proporciona un primer modelo teórico sobre la estructura básica de la sociedad. Sin embargo, y por la misma condición de concepto ubicado en un nivel muy alto de abstracción, el concepto de modo de producción necesita complementarse con otro que se sitúe en un nivel de concesión mayor. Este concepto de la llamada formación social, que se refiere a las sociedades históricamente dadas en las que ya encontramos una combinación específica de varios modos de producción pasados. Esta combinación no consiste desde luego en una simple y yuxtaposición, sino que constituyen una estructura articulada de una manera bastante complejita. A ver, ¿cómo lo está hecho? En primer lugar, los modos de producción se combinan siempre bajo la hegemonía de alguno de ellos, el que nosotros le llamamos el modo de producción dominante, que claro, es el que imprime su carácter a la formación social en su conjunto y prácticamente redefine la situación de los otros modos de producción que son los subordinados, los bajitos. A ellos se les fija límites de funcionamiento y de desarrollo. Más la índole dialéctica de esta relación hace que el modo o los modos de producción subordinados sobredeterminen por su parte el funcionamiento y el desarrollo del modo de producción dominante, es decir, que de la misma manera en la que el dominante influye en los subordinados, también los subordinados sobredeterminan el funcionamiento y el desarrollo del modo de producción dominante, o sea, recíproco, con el cual se relacionan y por lo tanto de una forma casi conflictiva. Además, aquella relación, obvio, va sufriendo alteraciones con el curso histórico, de manera que en determinado momento el modo de producción subordinado puede dejar de serlo y convertirse en el dominante. Entonces, si te das cuenta, esto se aplica fácilmente a la sociedad básica, porque obviamente tú sabes que podría aplicar a lo que nosotros le decimos las micro, las medianas y las macroempresas. Y los que son emprendedores tienen sus negocios o saben de un punto de vista esto básico, saben que siempre hay empresas dominantes del comercio, de las mercaderías, digamos, ¿no? Así poniendo ejemplos. Entidades que ya están creadas. Ponte a pensar esto. Tú eres una persona que está innovando y que quiere crear una nueva marca de celulares. Claro, pero tú sabes que ya el mercado está dominado por Samsung, por Apple, ¿no? Entonces, por esos sistemas dominantes. Y claro, sobre esto hay otros más bajitos que tratan de surgir y surgir, ellos son los subordinados. Y que claro, este orden, con el pasar del tiempo, no es constante, porque obviamente todas las empresas tienen sus subidas y sus bajadas, y donde algunas dominantes se vuelven en subordinadas, y otras subordinadas se vuelven en dominantes respectivamente. Por eso el libro dice que esto no es constante en el modo de producción. En segundo lugar, junto a los modos de producción fundamentales que son capaces, claro, de imponer su hegemonía en una formación social, comunitaria primitiva, esclavista, feudal, capitalista o socialista, cualquiera que tú lo veas, existen también modos de producción secundarios que solo pueden aparecer en un plano subordinado, dependiendo de algún modo de producción fundamental. Es decir, estos secundarios nunca van a llegar a ser dominantes. Ellos siempre aparecen ahí nomás, dependiendo del modo de producción fundamental. Dicho de otro modo, a ver, es que esto habría que vivirlo, como algunos dicen.
Mira, si tú pones el ejemplo de Venezuela o de Cuba o Argentina, tú sabes que, por ejemplo, durante sus anteriores regímenes, antes de que ocurriera la parte socialista, había haber empresas que estaban ahí. No decimos empresas dominantes, sino que estaban ahí nomás. Y que con el cambio de gobiernos, de sistema económico y las cosas que han sucedido, no se han visto tan afectadas, han seguido ahí, siempre como subordinados de una forma secundaria y siempre ahí visualizando el panorama por completo. A ellos ni uno ni el otro, ni les va ni les viene, entonces van en este punto correspondiente. En tercer lugar, en una formación social, no solo se articulan diferentes modos de producción con todas sus instancias y elementos, sino que también pueden articularse en una misma concreta elementos de varios modos de producción. A ver, es el caso sobre todo de ciertas situaciones de transición, en las que encontramos unidades económicas, instituciones políticas o sistemas ideológicos de un carácter mixto, semifeudales o semicapitalistas, por ejemplo. A ver, yo por ejemplo, no sé si esté en lo correcto, pero yo lo he visto en las transiciones de gobierno que han sucedido en los últimos años. ¿Saben con quién he visto este ejemplo típico? Con la prensa. Con la prensa, con la policía, con los militares. Porque si se dan cuenta, estas instituciones, yo no digo que esto sea una gran verdad, pero basta con solo observar y desde un punto de vista neutro. Y yo que he estado en España lo he visto pues desde un punto de vista neutro, no estando en Bolivia. La tendencia, cómo ha ido pasando de un lado al otro rápidamente en sí. El ejemplo, en un principio con los conflictos creo que la policía apoyaba a un partido y después pasó los conflictos y la policía apoyó a otro. Y entonces, y los medios de comunicación, igual que antes estaban volcados a un lado, se volcaron a otro. Y es una transición que obviamente ellos van haciendo en fin de los modos respectivos. Eso es un ejemplo político, pero en la parte económica también lo hay. Eso es cuando se da las absorciones de grandes empresas. Cuando se hacen compras, por ejemplo, de diferentes instituciones, va haciendo esto. Te pongo un ejemplo. Tú sabes que Disney es el monopolio, es el gran devorador de grandes y de pequeñas empresas. Claro, en ese proceso de transición, mira, que digamos que Disney en lo último se compró a Fox. Entonces los trabajadores de Fox, todos los que pertenecían a sus instituciones, han hecho una transición. Si bien ellos no han sido totalmente no alejados, aunque algunos sí, pero es que ellos no han dicho pues yo me quedo en este lado. Tenían que ser una transición para pasar a su modelo correspondiente, asumir todas sus reglas, sus nuevas normativas, sus nuevas disposiciones. Y eso es a lo que se va refiriendo estos puntos correspondientes. Y claro, estos procesos obviamente nunca son estáticos, se dinamizan y obviamente se dan según la situación que se vayan viendo los eventos, ¿no? Según el pasar de los eventos históricos, desde un punto de vista político, social, desde un punto de vista económico, incluso hasta deportivo, se podría hablar de varios ejemplos correspondientes. Modo de producción y clases sociales. La existencia de clases sociales solo va unida a las determinantes fases históricas del desarrollo de la producción. La demostración que echa por tierra la idea, pues, de que la división de la sociedad es prácticamente eterna. Eso no existe. Sino que además siente el principio básico para la definición del estatuto teórico de las clases sociales. Afirmar que la existencia de clases sociales solo va unida a determinadas fases históricas es lo mismo, ¿no? De producción equivale a decir que las clases son un efecto específico de determinados modos de producción. Pregunta, ¿de qué modos de producción se trata y cuál es el nivel estructural básico que produce tales efectos? Varios autores han dado respuesta muy precisa a este problema, y se trata de aquellos modos de producción en los que existe una propiedad privada de los medios de producción y donde las relaciones sociales se organizan en torno a un mecanismo fundamental de explotación. Prácticamente lo que partió de las relaciones entre amos y esclavos en el modo de producción esclavista o entre los burgueses y el proletariado entra en modo de producción capitalista. Por ejemplo, las clases sociales son ante todo posiciones estructurales que el sistema prácticamente asigna objetivamente a ciertos individuos determinados. Acuérdate que el otro día tuviste la diferencia entre una clase social, entre un estrato social, un rol respectivo, y esos son conceptos básicos que hay que tener en cuenta. Lenin definió a las clases sociales por lugares que grandes grupos de hombres ocupan en un sistema de producción ya históricamente determinado. Las clases sociales son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí
por el lugar, mira la palabra clave, ¿verdad? Lugar que ocupan en un sistema de producción históricamente determinado, por las relaciones en las que se encuentran frente a los medios de producción, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y por consiguiente por el modo y la proporción en la que perciben la parte de la riqueza social de la que disponen. Esta definición nos permite precisar 2 puntos más sobre la teoría de las clases sociales. Primer punto, que las clases sociales no son el efecto de cualquier nivel de la estructura social, tampoco son el resultado de la articulación de lo económico o lo político y lo ideológico, sino que ellas se generalizan y adquieren existencias objetivas a nivel de la matriz económica de ciertos modos de producción. Es decir, no es simplemente lo de la clase social un concepto económico, político o ideológico, que por segunda vez te lo están diciendo. En segundo lugar, al precisar que las relaciones entre las clases vemos que son relaciones de explotación, puesto que una de ellas puede apropiarse del trabajo de la otra por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social, se está señalando también la razón por la cual las dos clases fundamentales de cada modo de producción pueden relacionarse de una única manera, y cómo es, de la forma antagónica. De donde se deriva otro hecho importante, esto, que está en los libros de sociología, ¿verdad? Sabes que las clases sociales están siempre en lucha. Y es precisamente esta lucha el motor principal de las sociedades clasistas. Por eso la teoría de las clases sociales es inseparable de la teoría general de la historia de la humanidad. Por último, habría que precisar, dentro de estas generalidades, primeras, que la instancia jurídico-política ya no es en este caso un conjunto de instituciones al servicio de toda la señora sociedad, sino que está constituida por aparatos de clase, del mismo modo que la instancia ideológica no es la representación del mundo de la comunidad toda, sino es la esfera en la que las ideas dominantes son necesariamente las de la clase dominante. Y cómo no, esto siempre se lo ve. Y en la actualidad también, tantos ejemplos que se puede hablar de pensamientos, ideologías de clases dominantes que siempre están tratando de imponerlo el todo a las pequeñas minorías que obviamente tratan de abrirse paso y obviamente tratan de hacer su lucha correspondiente en, por ejemplo, las redes sociales, que es obviamente el punto importante que ya debería estar puesto pues en este capítulo, pero no lo han puesto. Bueno, vamos cerrando el tema. Salud comunitaria. ¿Sabes que la salud comunitaria se define como la expresión colectiva de la salud de los individuos y grupos en una comunidad definida y que está determinada por la interacción entre las características de los individuos, las familias, el medio social, cultural y ambiental, así como por los servicios de salud de salud y la influencia de los factores tanto sociales, políticos y globales. La salud comunitaria no está sola, va de la mano de la intervención comunitaria y esta está definida como una acción realizada con y desde la comunidad mediante el proceso de la participación comunitaria, ¿no? Que esto ya desde los temas iniciales de educación te lo hablaban, ¿no? Ya no los médicos nomás, sino la comunidad también tiene que entrar. Entonces la salud comunitaria tiene que abordar espacios geográficos y virtuales. Un enfoque de salud comunitaria se ocupa de la salud de todas las personas a lo largo del curso de la vida y debe expresar la diversidad de las personas en su propia región correspondiente en sí. Ultimito, la reunión de expertos en salud comunitaria que ha dado esta definición de la salud comunitaria del siglo XXI, la OPS, llevada a cabo cuando en Washington el 14 al 16 de junio del 2017, establece las siguientes recomendaciones que deben cumplirse para la salud comunitaria. ¿Te vas a memorizar todos estos? No. A ver, ponte a pensar. Si estamos hablando de salud comunitaria en general, ¿qué recomendaciones tú como una autoridad, una parte política harías? Bueno, para empezar, mira esto. Ir más allá de abordar espacios tradicionales. Es decir, dejar la parte tradicional e ir más allá. Pasar de la atención episódica a la atención poblacional y comunitaria. Crear equipos modernos de salud familiar. Es decir, no solamente vamos a atender
empezar a, como ya te lo han dicho en otros temas, el médico tiene que salir a la comunidad y no solo tiene que dedicarse a tratar a un solo individuo. ¿Por qué no abordar a prácticamente toda la familia y la comunidad a la que pertenece? Bueno, promover la participación activa y el empoderamiento de esa comunidad en salud. Considerar los factores de riesgo. ¿Cuáles? Tanto sociodemográficos como conductuales o psicosociales, sobre todo aquellos que sean de mala salud en los entornos en los que se producen. ¿Y por qué tenemos que ver estos factores? Porque obviamente esto se asocia con el anterior tema, porque en la carpeta familiar vas a tener resultados y obviamente ahí planearás las intervenciones respectivas a la comunidad para tratar, curar enfermedades, rehabilitar o dependiendo pues el tipo de prevención que necesita. Hay que tener en cuenta el papel emergente siempre que tiene la tecnología. Promover la acción intersectorial, el diálogo entre el gobierno local, entre profesionales de salud y otros representantes. Trabajar para empoderar a los individuos y a las familias. Obviamente hay que cubrir el curso de la vida y estar basados en mecanismos siempre de rendición de cuentas, es decir, constantemente los sistemas se tienen que estar retroalimentando. ¿Cuánto hicimos? ¿Qué tan bien lo hicimos? ¿Hay alguien que mejoró? Y obviamente eso se toma en cuenta con estos tres ítems respectivos, el impacto, la cantidad y obviamente la señora calidad respectivamente, ¿no? Entonces estas recomendaciones están bien resumidas en este cuartito correspondiente. Y nos vamos. De esta manera, para mejorar las condiciones sanitarias y de salud de la comunidad, es preciso que los propios interesados participen activamente en el proceso, tomen iniciativas por su propia cuenta, adopten un comportamiento saludable y se esfuercen por mejorar la higiene ambiental. Para eso es preciso fomentar en mayor grado, ¿qué cosa? La autorresponsabilidad de cada uno, para que la salud comunitaria se pueda desarrollar con éxito. Obviamente que se necesita una participación activa de la comunidad que tiene que convertirse en un elemento permanente de la vida colectiva, animado por el mayor número posible de personas dedicadas a una acción sanitaria consecuente. Es por eso la creación del famoso modelo de atención y gestión en salud en el marco de la SAPSI. Y prácticamente, si tú te acuerdas, esto es lo que ahorita tú acabas de ver, el modelo de gestión descrito en este capítulo, porque el modelo de atención ha estado descrito, bueno, en el capítulo de familia correspondientemente, ¿verdad? El de atención es más centrado pues en la individualidad y la gestión y es más tomando en cuenta pues a los rasgos comunitarios en sí. Y nada, pues hasta ahí te quedarías con este querido capítulo respectivamente.